pues para las personas que están en sala y que van ingresando por primera vez a esta sesión, bienvenidos. Me presento con ustedes, mi nombre es Fabiola León. Yo soy líder del Departamento de Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos de Mubo y mi tarea es tener invitados de lujo cada jueves. Los finales de mes para que puedan más que nada orientarnos de la mano con testimonios que den veracidad, que den seguridad, pero sobre todo que rompan este estigma que aún en la actualidad sigue rodeando al cannabis medicinal. El día de hoy, bueno, ya muchos de ustedes por ahí ya están poniendo en el chat y estuvieron escribiéndonos durante el día que están muy emocionados por el maravilloso ponente que tenemos hoy. Déjeme decirle, doctor, que aquí ya hay varios fans de usted en la sala y pongan en el chat si ustedes también son fans del doctor Carlos. El día de hoy tenemos una ponencia de lujo, si bien hasta el momento hablar del tema del uso del cannabis medicinal en adultos representa un tabú muy interesante. Ahora imagínense hablar del uso del cannabis medicinal como auxiliar terapéutico que acompaña a niños y pues qué mejor que el ponente que tenemos el día de hoy que nos va a platicar un poquito acerca de todo este tema. Y pues justamente el ponente que tenemos invitado del día de hoy, yo quisiera que lo reciban con muchos cinco en el chat, por favor, y si le pueden poner aplausos, si le pueden poner ahí fuegos artificiales, ahí le ponen en el chat ese como el emoji de explosión, porque déjenme les cuento un poquito acerca de nuestro ponente. Prácticamente es el pionero del uso del cannabis medicinal a nivel pediátrico. Estamos hablando que el doctor Carlos ya tiene más de 30 años de experiencia en el ramo, en la rama, tiene más de 6 años usando cannabis medicinal y él justamente estudió una especialidad canapéutica, de canapeuta en el Medical Cannabis Institute de San Diego, California, posteriormente a sus estudios como médico y también a su especialidad. El día de hoy, pues además de ser un pionero en el tema del cannabis medicinal, pues se encuentra no solamente ayudando a cientos de pacientes que al final nos va a compartir sus datos por si alguien quiere acercarse con el doctor, se encuentra en el momento pues dando conferencias, ayudando a muchísimas personas, es actualmente también catedrático y pues está el día de hoy con nosotros en sala. Doctor Carlos, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Creo que no lo escuchamos, doctor Carlos. Perdón, ya, Listo, listo. listo, sí. Agradeciéndote la presentación tan bonita, incluso la entrada con el cronómetro, con música mexicana y todo esto está muy bien, muy bonito, muchas gracias. Y no, pues para mí es un gusto compartir con ustedes, con el gremio médico, lo que tenemos de experiencia, lo que hay publicado sobre este tema que a mí me ha apasionado ya por un buen número de años. Muchas gracias, doctor. Pues permíteme, dejo de compartir pantalla. Ahora sí, la pantalla y los micrófonos todos suyos. Ya todos estamos ansiosos por la sesión del día de hoy. Adelante, doctor. Gracias, qué amable. Bueno, pues haciendo un poquito de historia, ¿no? Un poquito de historia de cómo llegué a este campo, ¿verdad? Nuevo de recursos para tratamientos en neurología pediátrica, que es lo que yo me dedico principalmente. Y pues como muchas cosas así en la vida que son buenas, vienen con ciertas señales, ¿no? Del más allá, ¿no? Del cosmos, ¿no? No sé. Y bueno, en mi caso, pues realmente fue una situación prácticamente de azar, ¿verdad? En el que, pues para mi fortuna, aquí en la ciudad de Monterrey,
pues se dio este movimiento familiar, ¿verdad? De la primera niña mexicana que consiguió un amparo para poder importar medicamento para su problema de epilepsia muy rebelde. Y entonces nosotros conocimos este caso prácticamente por los medios, ¿verdad? Porque empezó a salir en los medios esta situación, los papás de la niña, ¿verdad? El señor Raúl Elizalde y su esposa, pues estaban buscando darle este tratamiento a su niña que ya tenía una epilepsia refractaria, ya se había operado, probado muchos recursos, etcétera. Entonces, yo me enteré de este caso, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Realmente nunca había leído sobre el tema en publicaciones científicas o de especialidad. Y empecé a buscar algo de información. Y entonces me encontré con el caso de la niña Fiji, ¿verdad? Que en Estados Unidos utilizó un cannabis medicinal para un síndrome epiléptico también muy rebelde de tratar, ¿no? Entonces, pues me llamó la atención estas situaciones, ¿verdad? Y cómo pues aquí en Monterrey estaba el caso de esta niña. Entonces, tenemos un grupo de neuropediatras que nos reunimos en Monterrey para discutir casos difíciles y conferencias académicas. Y entonces ahí, platicando, les planteaba yo, oigan, ¿qué van a decir cuando sus pacientes se enteren de que esta niña que está recibiendo el tratamiento con cannabis medicinal también lo quieran recibir, también se lo quieran dar a sus niños? ¿Qué vamos a decir, verdad? No teníamos nada de información sobre esto. Y pues sí, empezamos entonces a hacer un trabajo en equipo ahí entre los neuropediatras y nos dividimos la tarea y empezamos a buscar bibliografía. Finalmente, al paso como de 2 o 3 semanas, nos reunimos y presentamos lo que habíamos encontrado. Y pues sí, llamaba la atención que había testimoniales, había algunas publicaciones de casos aislados, ¿verdad? Y que había sí cierto fundamento, ¿no? Para este tratamiento. Entonces, pues eso me interesó a mí bastante porque yo tenía en mi consulta, precisamente como muchos neuropediatras, tenemos ahí en la sala de espera a veces un paciente con epilepsia refractaria que pues ya le probamos de todo, ¿verdad? Y siguen viniendo y nos dicen, pues no, tiene tantas crisis diarias, tantas crisis diarias. Entonces, pues eso también es una situación estresante, ¿verdad? Para el profesional, no solamente para los padres, ¿no? ¿Qué le doy? ¿Verdad? Ahora, ¿qué puedo hacer por este paciente? ¿No? Siempre es la pregunta, ¿no? Entonces, pues decidí ponerme en contacto con el papá de la niña, con el señor Raúl Elizalde, y nos reunimos en un café, ¿verdad? No fue una consulta formal de su hija, ¿verdad? Ella ya estaba, de hecho, esperando el medicamento. Y estuvimos platicando, ¿verdad? Y bueno, ahí me enteré de que el señor es abogado, ¿verdad? Y entonces le sabía muy bien a las cuestiones legales y pues consiguió ese amparo, ¿verdad? Y me dijo, oiga, doctor, no sé si usted quiera ayudarnos, porque a raíz de lo que salió en el periódico nos están hablando padres de familia, ¿verdad? A los papás de la niña Grace. Entonces me dicen, no sé si quiere ayudarnos usted en aconsejar, en dar información para la gente, ¿verdad? Y así empezamos. Y eso fue ya pues hace 7 u 8 años, ¿verdad? Que empezamos, trabajamos con esto, me puse a estudiar, ¿verdad? Como todo, y empecé a utilizar el tratamiento con mis pacientes en cuanto lo pude adquirir en forma pues legal, ¿verdad? Productos que se estaban utilizando en Estados Unidos. Fui a California, conocí los centros donde venden productos de cannabis de todo tipo, ¿no? Desde las plantitas, ¿verdad? Filtrados, no filtrados, de todo, ¿verdad? Entonces me fui empapando un poco más en esto
y hice estas certificaciones, una de Estados Unidos, otra que dio el TEC de Monterrey y una tercera aquí en México, avalados por universidades, ¿no? Pero pues bueno, empezamos a trabajar con esto. Entonces, de hecho, por ahí traigo una diapositiva donde pongo esta pequeña historia, ¿no? Y bueno, la situación fue que lo empecé a utilizar basándome en lo que estaba publicado, por ejemplo, las dosis. Y yo veía los protocolos, cuánto estaban dándole a los niños en protocolos de Canadá, de Israel, en Estados Unidos. Y en eso me fui basando inicialmente. Obviamente, en ocasiones me sorprendía el resultado, en otras ocasiones no, ¿verdad? Como todo, y fuimos entonces descubriendo que también la población responde diferente al cannabis medicinal. De hecho, aquí mismo en México, ya viendo muchísimos pacientes y con otros colegas que también lo usan, nos hemos dado cuenta que generalmente la población del norte de México es más sensible al cannabis medicinal y requieren menos dosis para obtener los mismos resultados que la población del sur del país, ¿verdad? Cosas así interesantes que fuimos ahí descubriendo y fuimos encontrando la manera de dosificar, ¿verdad? Ahora, traigo una presentación con información. Voy a procurar hacerla rápida para no saturarlos mucho de la información con las diapositivas y dejar un buen tiempo para preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, aquí está. Bueno, este es un tema que he tratado en otros ámbitos, ¿verdad? Que me han pedido conferencias sobre los mitos y las realidades, ¿verdad? Sobre el uso del cannabis medicinal. Y siempre lo primero que digo, ¿verdad? Es de que para salirme del debate, ¿no? Del uso de la marihuana en sí, ¿verdad? Que yo nada más la recomiendo para uso médico, ¿verdad? Como neurólogos tenemos ya hechos consensos y recomendaciones de que pues el uso libre, ¿verdad? Del cannabis puede tener algunas consecuencias en sistema nervioso y entonces por eso nos vamos directamente al tema médico, ¿verdad? Y bueno, uno de los mitos o ideas, ¿verdad? Equivocadas que vemos en el consultorio, ¿verdad? Que nos enfrentamos a diario con eso es si el cannabis, decir cannabis medicinal es lo mismo que decir uso de marihuana, ¿verdad? Este es el primer mito o la idea que tienen muchas personas y que no tienen la información completa, ¿no? Y la respuesta es que no es igual, ¿verdad? Usar marihuana que el cannabis medicinal. Y hay algunas publicaciones ya de hace años interesantes, estas del 2015, ¿verdad? En la revista Nature, donde hicieron 4 preguntas acerca del cannabis en esta publicación, sobre cuántos tipos de cannabis hay, cuáles son sus compuestos que pueden ser útiles y cuáles no, aplicaciones, en este caso de neurología, y cómo usar los medicamentos en base a cannabis, ¿verdad? Y bueno, pues tal vez muchos de ustedes ya tengan esta información. Existen varias especies, ¿verdad? Genéticamente identificadas sobre la planta. Estas son las especies, digamos, puras, que es la sativa, ruderalis y la índica, pero en realidad ya no hay casi especies puras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en México un gran científico de la marihuana, ¿verdad? Que es el señor Caro Quintero. Y el señor Caro Quintero, parece broma, ¿verdad? Pero no, es real. Él empezó a hacer mezclas de plantas cannabis y fue sacando una marihuana que tenía mucho mejor efecto que las otras. Y luego hizo incluso una especie que se llama sin semilla, ¿verdad? Que a base de ir cruzando, ¿verdad? Encontró la manera de producir plantas sin semilla para que no le robaran la fórmula, o sea, para que otros no sembraran la que él vendía, ¿no? Bueno, cuestiones ahí, ¿verdad? Y prácticamente ya hay puras mezclas del cannabis. Y claro, nosotros como médicos, o sea, en cannabis medicinal científica, pues vamos utilizando productos
más bien ya extractos, ¿verdad? No tanto la planta en sí, ¿verdad? La principal diferencia, bueno, aquí la pongo en esta diapositiva, la pueden ver en físico, el hemp o cáñamo, ¿verdad? Que es la que se utiliza principalmente para la elaboración de medicamentos que se puede industrializar, y la planta de la marihuana, que miren cómo son diferentes, ¿no? El hemp es como si fuera un bambú, es una planta muy alta, ¿verdad? Se utilizó para hacer fibras textiles, etcétera. Y el contenido, ¿verdad? Prácticamente de los cannabinoides, pues sabemos que es principalmente cannabinoides que no son THC, a diferencia de la marihuana y sobre todo estas nuevas plantas híbridas ya muy manoseadas, ¿verdad? Tienen altos contenidos de THC. Entonces, yo lo que le digo a los padres de familia de mis pacientes, ¿verdad? Es que nosotros no usamos marihuana, utilizamos hemp, cáñamo, ¿verdad? Productos en base a hemp. Y la principal diferencia química, pues es esta, el cáñamo tiene menos de 0.3% de THC, lo cual es legal también en su utilización. En cambio, lo que se conoce como marihuana, pues tiene de 0.3 para arriba, ¿verdad? Y ya en otros lados, como lo que vi allá en los dispensarios de Estados Unidos, pues ya utilizan incluso el puro THC, así solito, ¿verdad? Para fines recreativos. Y bueno, la planta pues tiene una serie de su metabolismo, ¿verdad? Muchísimas sustancias, celulosa, ceras, grasas, clorofila, etcétera, ¿verdad? Pero en especial la especie cannabis, ¿verdad? Es la que contiene esas sustancias cannabinoides que son las que se pueden utilizar con un efecto médico. Los terpenos son los que les dan principalmente el aroma a la planta, ¿no? Bueno, ¿qué es entonces la cannabis medicinal? Y si esta cannabis medicinal puede hacer adicto al paciente, también es algo que les preocupa mucho a los pacientes y a los papás, ¿verdad? Y la respuesta para este mito, pues es que no, ¿verdad? De hecho, el cannabidiol, sobre todo el cannabidiol, no tiene la capacidad de inducir receptores como lo hacen medicamentos que generan dependencia y tolerancia, ¿verdad? Entonces, eso lo hace que esté precisamente libre de estas situaciones. Con el THC ocurre un poquito diferente. El THC, por sus efectos sobre el sistema de recompensa del cerebro, etcétera, sí genera en mayor grado dependencia. No es una dependencia tan fuerte como la de la heroína, morfina, fentanilo, etcétera, ¿verdad? Pero sí produce una dependencia a largo plazo física y también psicológica, lo cual no es el caso de nuestros productos en medicina, ¿no? Y bueno, se sabe que el riesgo mínimo de exposición al THC con los medicamentos ya elaborados industrialmente es bajísima, ¿verdad? Y que los problemas que se ven en el uso, digamos, libre, ¿verdad? De la planta de la marihuana, pues esos tienen concentraciones altísimas comparado con algunos de los productos de medicamento. Incluso el THC se puede utilizar, ¿verdad? En ciertas preparaciones, en casos especiales, y existen sus dosis y cómo utilizarlo y todo para no producir problemas en el paciente. Entonces, bueno, pues tenemos aquí algo interesante, que la planta del cannabis produce sustancias que se llaman fitocannabinoides, pero resulta que nuestro cerebro también produce sustancias parecidas a los cannabinoides que se llaman endocannabinoides. Entonces, es ahí donde se hace la conexión entre la planta y el cerebro. No sé si ustedes vieron la película Avatar, pero cuando la vi, inmediatamente pensé en esto. Dije, ok, es una forma de comunicación entre el mundo vegetal y el humano, ¿verdad? A través de estas sustancias. Esto no se sabía, ¿verdad? Fue producto de investigaciones del doctor Meshulam, recientemente fallecido, por cierto, en el que él estaba investigando precisamente la marihuana y el THC y descubrió, ¿verdad?, que había receptores en el cerebro para
THC. Aquí yo no le diría. Hay un micrófono abierto. Y entonces eso llamó mucho la atención a él, y de ahí empezó el proceso de investigación hasta descubrir, tiempo después, estas sustancias que son principalmente la anandamida y el 2-AG, que esas las producimos nosotros mismos porque todos tenemos un sistema endocannabinoide, que es donde estas sustancias van a producir algún efecto. Entonces tenemos, así como lo mencionan en este texto de la Clínica Mayo, tenemos endocannabinoides, produce el cerebro, los fitocannabinoides que vienen de las plantas, ¿verdad? Y también cannabinoides sintéticos, como dronabinol y nabilone, que son sustancias que se han utilizado desde hace ya mucho tiempo. Ahora, los fitocannabinoides aparecen exclusivamente en concentraciones considerables en la planta cannabis. Bueno, este es un resumen. Se han extraído muchísimas sustancias, ¿verdad? Se reportan hasta 400, claro, no se han investigado todas ellas. Las que se han detectado más o menos ya con ciertos efectos médicos, pues son cerca de 60 productos. No todos están a la mano, ¿verdad? Ya empieza a haber más llegada de otros cannabinoides para complementar el uso del cannabidiol, que es el primero, el que se tiene más experiencia, ¿no? ¿Y por qué funcionan? Es lo que se preguntan a veces los pacientes, pues porque la forma molecularmente es muy parecida. La anandamida, que es esta sustancia en nuestro cerebro, miren cómo parece un racimo de uvas de estas para hacer vino blanco, ¿no? La uva Riesling, ¿verdad? Y el THC se parece a un racimo de uvas, pero de las tinto, ¿no? De Malbec o algún así vino más fuerte, no vino tinto. Pero realmente son tan parecidas que se acoplan en el mismo receptor y producen la misma respuesta. Anandamida es una palabrita curiosa porque no es un nombre químico. La anandamida es una palabra que viene del sánscrito, el idioma de la India antigua, ¿no? Y que quiere decir estado de bienestar. ¿Ok? Entonces, este nombre se lo puso el doctor Mechoulam a esta sustancia que él descubrió en el cerebro porque precisamente produce ese estado de tranquilidad, de paz, etcétera, de bienestar en general. Se debe a que tenemos una concentración buena de anandamida, ¿verdad? Y cuando se expone el cerebro al THC, pues ese efecto se potencializa. Y es por eso que da los efectos, digamos, de high, ¿verdad? O de, aunque no todos, también hay mal viaje, ¿verdad? Eso depende de la química de cada quien. Y bueno, estos receptores primero se vieron ahí en el cerebro, pero después se descubrieron que también había en otras partes de nuestro organismo, sistema digestivo, en el hígado, el sistema endocrino, en la sangre, las células de la sangre, ¿verdad? Y hay receptores que se han llamado CB1 y CB2, que son los básicos, donde podemos ver que el THC principalmente entra como una llave en una cerradura en el CB1. Y el CBN, por ejemplo, actúa sobre el CB2, tiene más efectos sobre el CB2. ¿Y por qué es trascendente esto? Porque los CB1 principalmente están en el cerebro y los CB2 principalmente en el sistema inmunológico. Entonces tenemos una espada de doble filo, ¿verdad? Por un lado hacia el sistema nervioso y por el otro lado al sistema inmunológico. Casualmente hay enfermedades neurológicas de base inmune. Entonces, ahí es donde pues también podemos tener excelentes resultados. Y si se fijan, el CBD está en medio. El CBD tiene un efecto indirecto sobre estos receptores. No son precisamente los receptores directos, pero modifica el funcionamiento intracelular, ¿no? Entonces, es el CBD aporta bastante beneficio por eso, porque nos puede estimular al mismo tiempo receptores, ¿no? Y los receptores están, así como estos monitos, en todos los sistemas, muscular, piel, esquelético, etcétera. Y por eso cuando empezó a salir esto del cannabis medicinal,
Mucha gente, incluso colegas, decían, ay, pues no va a ser la panacea, ¿por qué se la recetan a una neuropatía y luego se la recetan a un cáncer y luego se la recetan a un niño con autismo? Pues no, ¿verdad? Como que eso chocaba, ¿no? Pero en realidad es que el efecto sobre ese sistema que todos tenemos es muy amplio y entonces sí, puede dar beneficios en diferentes sistemas orgánicos, ¿no? Bueno, aquí están las principales características, dónde están los CB1 y los CB2. Y decimos que es un sistema endocannabinoide como el sistema de serotonina o el sistema de dopamina, ¿verdad? Porque para decir que es un sistema de neurotransmisión se requieren estos 4 puntos. O sea, tener receptores específicos para la sustancia, tener blancos dentro de la célula donde se va a hacer algún cambio, tener enzimas, ¿verdad? Que lo produzcan y enzimas que lo metabolicen dentro de las células y mecanismos de cómo guardarlo, cómo acumularlo, ¿no? Como son las vesículas sinápticas, donde se guarda un neurotransmisor y luego se pasa para la otra neurona, ¿no? Pues bien, el sistema endocannabinoide cumple con todos estos requisitos. Entonces estamos manejando todo un sistema fisiológico, ¿no? Que, dicho sea de paso, su manera de responder farmacológicamente, digamos, es muy diferente a los medicamentos o los fármacos o psicofármacos, ¿no? Por eso esta diapositiva en el que desde un paracetamol, o sea, tú te lo tomas, entonces vas a tener una absorción, una concentración en sangre, un efecto que se va a ir en cierto número de horas. Y luego tienes que tomarte otra pastilla para tener el efecto y así estamos. Entonces, por eso yo le puse, pues es como un apagador de la luz, ¿verdad? O sea, se enciende, te da el efecto y luego se apaga. Se enciende y se apaga, ¿no? Bueno, eso no ocurre con los cannabinoides. Los cannabinoides son como poner una perillita de control de volumen en el que te va regulando poco a poco la intensidad, por ejemplo, en el caso de las neuronas, de los voltajes de las descargas, ¿verdad? Es la manera que lo va regulando. O el sistema del dolor, igual, lo va bajando, ¿verdad? Pero es un efecto gradual, ¿verdad? Y que incluso cuando tú lo suspendes, no desaparece inmediatamente. Se tarda días, a veces hasta una semana de desaparecer completamente el efecto, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es un modulador, ¿verdad? Del sistema, en este caso, endocannabinoide, ¿no? Entonces, actúa lento, sí, pero actúa más consistentemente y por más largo plazo que un fármaco de los que manejamos, ¿verdad? Todos los días. El sistema endocannabinoide se está todavía estudiando, investigando, ¿verdad? Algunas cosas que se han descubierto es que puede regular tanto las funciones excitatorias como inhibitorias, ¿verdad? Como un mecanismo de ajuste fino, no como un mecanismo on-off, como les mencionaba ahorita. Ayudan en el proceso de desarrollo fetal y el desarrollo postnatal, o sea, el propio sistema endocannabinoide, neuroprotección para la isquemia, hipoxia, ayuda a funciones de sueño, olfato, gusto, ahí pueden ver ustedes toda la lista, y sobre la regulación de las emociones, que es algo bien interesante también, bien importante, porque nos da campos de utilización bastante amplios. La manera básica, ya hablando de neuronas, ¿verdad? En la que funcionan, pues es una llamada inhibición retrógrada. Es decir, que aquí la neurona que está antes de la sinapsis avienta el neurotransmisor, que en este caso puede ser GABA o glutamato, puede ser inhibidor o excitador, llega a la otra célula la señal, hace la transmisión, pero al mismo tiempo esta neurona produce anandamida, que es el cannabinoide, y esa anandamida regresa, o sea, se regresa a la sinapsis y le dice a la célula que le mandó la señal que ya la recibió.
Y si la señal es muy intensa o fuera de rango, también le dice párale, o sea, bájale porque ya recibimos demasiado, ¿no? Entonces, es la manera en que se va regulando la transmisión sináptica con esta sustancia, que es natural del cerebro, la anandamida. Bueno, ya dijimos que los cannabinoides tienen un efecto semejante a la anandamida. Entonces, eso es lo que va a hacer la anandamida sobre el cannabidiol o los cannabis medicinal cannabinoides actúan sobre los receptores y modifican la función celular. El cerebro, pues, eso es lo que yo me enfrento todos los días, ¿no? Entonces, vimos cómo hay estudios muy interesantes como estos que son funcionales del cerebro, PET, resonancias, etcétera, donde vemos cómo hay receptores CB1. Fíjense aquí, esta es la zona de los ganglios basales, ¿verdad? Ganglios basales, ¿se acuerdan? Pues ahí están las situaciones del Parkinson, de la distonía, de los tics, todas esas patologías, ¿no? También en la corteza motora, en el sistema límbico, o sea, el sistema emocional, hay mucho receptor, en el lóbulo temporal, donde hay funciones de aprendizaje, memoria, ¿no? Y entonces esto explica por qué el cannabis medicinal puede mejorar este tipo de síntomas, va directo a las zonas del cerebro involucradas, ¿no? En cambio, los CB2 se encuentran más en vísceras, ¿verdad? Y distribuidos pues en toda la situación de sangre y sistema linfático, ¿no? Bien, y pues bueno, ok, entonces ya nos explicamos estas situaciones, cómo pueden mejorar las memorias en el caso de los pacientes con demencia o en el caso del estrés postraumático, ¿verdad? La cognición, habilidades de aprendizaje, el estado emocional, funciones motoras, hacer más fluido el movimiento y la percepción corporal, ¿verdad? Porque precisamente ahí es donde actúa. Ahora, ¿es bueno el cannabis medicinal para curar cualquier enfermedad? Pues no, o sea, tenemos que decir la verdad, ¿no? O sea, de hecho, algo que yo les comento a los pacientes que veo es de que realmente ahorita con los avances que tenemos y la experiencia, el cannabis medicinal es un excelente coadyuvante de los tratamientos de primera línea, ¿verdad? Es decir, nosotros no pedimos que el paciente abandone su medicamento así de ya no tome nada y venga que le voy a dar cannabis medicinal. No, señores, ¿verdad? Es una función coadyuvante. Claro, es ideal que pudiéramos reducir o quitar medicamentos que estén dando efectos secundarios ya en el paciente o que potencialmente puedan tener un efecto muy negativo. Si lo podemos hacer, si lo podemos tratar con cannabidiol, qué bueno, pero no es un requisito suspender los tratamientos. Entonces, eso es importante, no estamos en contra de los tratamientos de primera línea, sino estamos a favor de una mejoría de los síntomas, ¿verdad? ¿Qué aplicaciones encontramos en neurología? Bueno, hay bastantes, ¿no? A esto le llamo yo la mandala del cannabis medicinal, ¿no? Pero está muy bonito el esquema, aunque un poquito abrumador, ¿no? Pero aquí está en el centro, dice dolor, sueño, gastrointestinal, psicológico, anímico, neurológico y otros. Luego vienen en el segundo círculo los diferentes cannabinoides que han demostrado algún efecto positivo en estos sistemas. Y en el círculo de más afuera ya vienen enfermedades o patologías en las que puede ayudar, ¿verdad? Entonces tenemos en el campo neurológico, pues, por ejemplo, el síndrome de Tourette, la enfermedad de los tics, que es un agobio, ¿verdad? Para los pacientes, se puede tratar con cannabis como buen resultado, la epilepsia, espasticidad muscular, demencias, Parkinson, etcétera, ¿no? Y en otros campos de la medicina también puede tener, pues, algún efecto positivo, ¿verdad? Para otras especialidades, ¿verdad? Entonces, esto hace que sea muy amplio, pero tampoco es la panacea, ¿verdad? En lo neuro, en lo que yo me dedico, serían estas hojitas, serían los campos principales, ¿no? Esclerosis múltiple, tics, distonías, la epilepsia, ¿verdad? Parkinson, algunas formas de cáncer
y las neuropatías, ¿verdad? No es una práctica científica, es otro mito. ¿Por qué? Bueno, tal vez en el pasado no era una práctica científica, sino una práctica empírica. Entonces, yo por eso lo divido en dos: el cannabis medicinal popular o tradicional y el cannabis medicinal científico. Estas son las diferencias. El tradicional, pues, se basa en anécdotas, ¿verdad? En información oral, así de mano a mano, ¿verdad? Que le recomienda a alguien. En cambio, nosotros trabajamos con conocimientos científicos, o sea, investigaciones, publicaciones documentadas, ¿no? Las mezclas, ¿verdad? No estandarizadas, extractos que no son purificados y a veces no se sabe qué dosis tienen, etcétera, ¿verdad? No se pueden cuantificar las dosis a veces de un lote a otro. En cambio, los productos industrializados, pues tenemos ya pureza, tenemos calidad, tenemos seguridad de que los lotes tienen las cantidades que indican las etiquetas y podemos dosificar, ¿verdad? Entonces, ahí vamos haciendo ya una práctica que va hacia las cuestiones científicas y también basado en protocolos, ¿verdad? Ya sea que se han publicado en otros países o nosotros mismos, ¿no? Bueno, aquí tengo un poquito de Parkinson, ¿verdad? Conocen los síntomas del Parkinson, pues es esa rigidez corporal, postura, el temblor de las manos, etcétera, y la falta de expresividad facial, que nos indica que por la degeneración de la sustancia negra, pues hay en ganglios basales empieza a fallar los mecanismos de regulación del control motor, ¿verdad? Entonces, en el Parkinson, por ejemplo, se ha utilizado mucho CBD, también THC y el THCV, que son puras iniciales para diferentes moléculas, ¿verdad? El efecto que tiene es un efecto indirecto, básicamente por propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y favorecimiento de factores tróficos de recuperación neuronal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener una acción, ¿verdad? Aquí tengo este caso que me llegó. Es una señora de 50 y tantos años que me la llevaron por conocida que tenía Parkinson, pero la familia estaba súper preocupada porque a pesar de todos los tratamientos, la señora se caía cada rato y había tenido varias fracturas. Fíjense cómo da la vuelta, muy lentamente. El hijo se preocupa, se acerca para que no se vaya a caer, ¿no? Y ese es un síntoma frecuente en los Parkinson, en que de pronto se van hacia adelante y caen. Miren, ahí se va hacia adelante, ¿no? Ese era el síntoma. Entonces, pues, le iniciamos tratamiento con cannabis medicinal de full spectrum, ¿verdad? Que en el que aprovechamos el efecto de varios cannabinoides en un producto muy concentrado para dar dosis altas de CBD. Y entonces aquí viene la paciente al mes y medio de estar en el tratamiento, sin modificarle nada de su tratamiento de base con su neurólogo de adultos. Nada más le agregamos el tratamiento de cannabis. Obviamente ya no tenía caídas, su manera de caminar más rápida, más flexible, ¿verdad? Ahí está. Una sonrisita para la cámara. E incluso la expresión facial, pues ya muy normalizada, ¿verdad? Entonces, bueno, es un caso de éxito, como dicen, ¿verdad? Y esta señora respondió excelente, muy bien y rápidamente, mes y medio, ¿verdad? Qué bueno que así fueran todos los casos, ¿no? Bien, esclerosis múltiple, les mencionaba, pues es una enfermedad de inmunidad en la que hay ataque al sistema nervioso y pues bueno, tenemos el efecto doble de los cannabinoides, que son por un lado, pueden actuar sobre la inflamación y la desmielinización, y por el otro lado, pues calmar algunos de los síntomas como son el dolor, como es la espasticidad, como es el control de esfínteres. Bien interesante como pacientes que he tratado, de repente llegan y me dicen, oiga, y aparte de que ya estoy mejor en esto o en el otro, ya no me orino.
¿verdad? Ah, caray, y eso yo ni lo esperaba, ¿no? Y pues bueno, sabemos que en la médula espinal también hay receptores, entonces por ahí está regulando varias funciones, ¿no? Eh, entonces es una enfermedad en la que el paciente se puede beneficiar bastante. Tratamos de que tengan remisiones, de que no se haga una cosa crónica que lo vaya a incapacitar completamente. En la esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? La enfermedad que mató al físico Stephen Hawking, especialista en los hoyos negros, eh, pues hace que esa degeneración neuronal sea poco más lenta y también ayuda a las molestias del dolor muscular que es bien fuerte. He tratado a algunos pacientes con esto y les da un alivio sintomático, obviamente, ¿no? Porque la enfermedad tiene su progresión, pero pues su calidad de vida mejora, ¿verdad? Y tiene también sus vías de cómo actúa, ¿verdad? Los cannabinoides, el THC, y hechas en laboratorio que se están viendo en experimentación. Puede curar la epilepsia. Bueno, no podemos hablar de curar, es bastante frecuente en niños, ¿verdad? La vemos bastante seguido en la población general, casi anda en el 1.8 o 2% de la población, es mucho, ¿verdad? Y es el que hemos tenido pues más experiencia porque pues hay muchos casos, ¿no? Y aquí está cómo fuimos entrando en esto para los pacientes con el 2015, después empezamos los primeros intentos de ayudarle a los pacientes. 16 empezamos con eso. Después en el 7, en ese año estuve juntando casos de epilepsia refractaria y hicimos un trabajo de investigación que lo publicamos de cómo les ayudaba a las epilepsias refractarias, o sea, las más difíciles de tratar, ¿verdad? Fue este trabajo de investigación, experiencia con la aclaración, que en los niños, que comentaba Fabiola hace rato, que raramente usamos full spectrum, son en casos muy difíciles, muy extremos, en el que, pues bueno, sabemos que el full spectrum puede tener ciertas moléculas por ahí de THC y entonces usamos principalmente cannabidiol puro y el full espectro terminales de cánceres, incluso pues ya se puede utilizar incluso medicamentos con THC como una manera de aliviar al paciente en fases terminales, ¿no? Entonces, este es el trabajo a pasar rápidamente, que está publicado en esta revista internacional de investigación, donde vimos cómo mejoría que teníamos con las epilepsias, pues alcanzaba un 60-70% de sus crisis, más del 50%. Eso quiere decir que es un efectivo antiepiléptico, ¿verdad? Que es lo que se le pide a cualquier sustancia que se quiera dar como antiepiléptico, que baje las crisis más del 50%. Y vimos cómo bajaba la frecuencia, ¿verdad? De las crisis. Pacientes no tenían cambio y otros pacientes pues tenían exacerbación de sus crisis convulsivas y entonces ahí empezó, oye, pues las dosis, tiene que haber algo por el lado de las dosis en que nos está faltando más fino, ¿verdad? Fino. Y había otras mejorías en el sueño, estado de ánimo, etcétera, con muy poquitos efectos secundarios y muy leves, como aumento o disminución de a veces interrupción del sueño, estrento, cosas leves que se pueden modificar con que nos da epilepsias también muy fuertes, muy rebeldes. Y aquí el cannabis también
tenían una disminución importante de las crisis convulsivas. En general, el 70%, a pesar de ser una enfermedad bastante difícil de tratar. Y entonces, pues todas estas intervenciones que fuimos haciendo con que lo que sucede, estos son el número de crisis de los pacientes, ¿verdad? Mensuales, mensuales. Aquí hay uno, por ejemplo, que andaba casi en 1000 y pico de crisis, ¿verdad? Que convulsionan todos los días, muchas veces al día, o sea, los más difíciles, ¿verdad? La frecuencia máxima es la columna en rojo. Esto es antes del CBD y esto es después del CBD. Entonces se puede ver cómo baja bastante significativo el número de crisis y con eso mejora mucho la calidad de vida del paciente y algunas funciones también. El paciente está más atento, duerme mejor, come mejor. Y una cosa bien interesante que no se veía en otras publicaciones fue cuando analizamos las dosis, o sea, en qué dosis los pacientes con epilepsia mejoraban más, ¿verdad? Y encontramos aquí en esta gráfica, es un análisis estadístico especial, que con mejoría, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, va a ser una buena meta para empezar a tratar las epilepsias. Claro, no iniciamos con 4 de entrada, porque hay una regla de oro en cannabis medicinal que es empezar con dosis bajitas e irla subiendo progresivamente, lentamente. Eso es que es el que buscamos, ¿verdad? Si los damos dosis muy grandes de entrada, probablemente tengamos efectos secundarios y el paciente abandone el tratamiento. Estas experiencias las comparamos con otros trabajos de investigación que están aquí y pues veíamos que los porcentajes en general andábamos más o menos igual. Solamente que, por ejemplo, en Estados Unidos, las dosis del cannabidiol por kilo de peso les estaban dando 20 miligramos por kilo de peso. Y nosotros teníamos la misma mejoría, pero con 4 miligramos por kilo de peso. Por eso es que esas diferencias genéticas tal vez. Y bueno, se ha investigado muchos tipos de epilepsia, ¿verdad? El autismo es otro de los campos muy frecuentes para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿se puede rescatar un niño del autismo? Pues eso es un mito también, o sea, realmente no. Hay niños y el porcentaje de los criterios del autismo, pero con todo lo que se le hace, ¿no? O sea, las terapias, los suplementos, el cannabis, o sea, y al paso del tiempo sus criterios de autismo se pueden bajar bastante, ¿no? Pero no es una cosa como curativa que a veces problemas de comunicación, lenguaje, socialización, estereotipias, etcétera, pues se pueden tratar con varios tipos de medicamentos, entre ellos, ¿verdad? El cannabidiol está ocupando cada vez un lugar más importante y tenemos ya mucha experiencia con esto. Ahora, estos niños a veces traen otras problemáticas como el TDAH, la hiperactividad, ansiedad, trastornos del sueño o epilepsia. Nuevamente, pues ya estamos utilizando cada vez más el cannabidiol para mejorar los síntomas agregados que traen, o sea, la comorbilidad que trae el autismo. Y pudimos ver también en investigación 139 casos en Monterrey de autismo, en el que 60% tenían trastornos de sueño, epilepsia 1.4%, desregulación de sus emociones 93.5%, y es un producto ideal para manejar esta sintomatología
tóxicos y efectos secundarios en el niño. Nos da mucha seguridad desde niños muy pequeños. Se piensa que el autismo sea tal vez un síndrome de desregulación del sistema endocannabinoide, que tienen muchos síntomas que tienen que ver con el sistema, por ejemplo, la regulación de las emociones. Entonces vemos que los niños de repente se ríen sin motivo o hacen rabietas muy fuertes y autoagreden, etcétera. Todo eso parece estar relacionado con fallas del sistema endocannabinoide. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Fabiola? ¿Ya? No, todavía tenemos tiempo. Usted no se preocupe. Yo creo que terminar, ¿qué le parece? 9:05 para dar como 10 Ok, minutitos de sí, preguntas y para respuestas. preguntas. Ok, bueno, entonces, en autismo lo utilizo bastante, el CBD, para tratar las epilepsias, los problemas del sueño y la ansiedad. Prácticamente el 90% de los niños con autismo traen ansiedad como comorbilidad, entonces nos ayuda bastante en eso. Mito número 7, el cannabis no es científico ni es basado en evidencia, ¿verdad? Falso también. Eh, Tal vez eso era en el pasado, como les digo, ¿no? Pero ¿qué es la medicina basada en evidencia? Pues es la combinación de la mejor evidencia de investigación, pero también la experiencia clínica y también dando al paciente, o sea, dándole su lugar al paciente en el tratamiento, ¿verdad? Entonces, cuando logramos hacer todo esto, tenemos o tomamos la decisión óptima. Entonces, incluimos al paciente en decidir sobre el tratamiento, ¿verdad? También conociendo, pues, teniendo más información real de lo que es el cannabis medicinal. Y hay muchísimas publicaciones, ¿verdad? He escuchado a algunos colegas, ¿verdad? Que dicen, no, es que eso no, no tiene bases científicas, ¿no? Miren, en las revistas internacionales como la de Epilepsia, en Clínica Mayo, etcétera, ¿verdad? Por todo el mundo hay muchísimos protocolos de investigación, pero pues hay que ponerse a estudiar, esa es la realidad, ¿verdad? Para tener más fundamento. No tiene dosis, es otro mito, no es nada más así a ver si pega, ¿no? Al contrario, tenemos maneras ya de dosificar muy bien con estos productos. Como muchas cosas, es importante graduar los síntomas. Aquí les puse unas caritas sobre el dolor, ¿verdad? Cuando voy a empezar un tratamiento con cannabis medicinal, ¿en qué punto está el dolor? Pero igual puede ser en qué punto está la espasticidad, en qué grado está el problema del sueño, etcétera, ¿no? Y para poder medir después el resultado. Ahora, por otro lado, ya sabemos la intensidad del síntoma, ahora tenemos que saber la potencia del producto que estamos utilizando. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que calcular cuántos miligramos por mililitro contiene nuestro producto. Y más o menos el estándar de gotas es de que 1 mililitro equivale a 20 gotas. Entonces hay que ir sacando ahí las matemáticas, ¿verdad? Para ver cuántos miligramos tienen en 1 mililitro, cuántos miligramos por gota y qué dosis le voy a dar al paciente. Como cualquier otro medicamento. Tenemos las opciones, ¿verdad? El CBD puro, el CBD de amplio spectrum o broad spectrum y el full spectrum, que cada uno de estos productos tiene su manera de elaboración, de fabricación un poquito diferente, ¿no? La vía sublingual es bastante socorrida, aunque sabemos que la absorción se da principalmente en el tubo digestivo, no se absorbe en la boca. Pero como es un aceite, aceite vegetal, precisamente, este aceite se impregna en la boca y se va pasando solito prácticamente con la deglución de la saliva, y esto es muy adecuado para los niños, ¿verdad? Que lo acepten el tratamiento. Hay productos de CBD puros que no tienen sabor, ¿verdad? A veces el niño ni se da cuenta de las gotitas, ¿verdad? Que no tienen prácticamente sabor. Y hay otros productos que se acompañan de sabor, que bueno, a veces a los adultos tienen sus preferencias sobre qué sabor, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos la dosis para un paciente? Bueno,
Aquí nos basamos un poquito en las cosas que están publicadas en libros, revistas que ya hay de cannabis medicinal. Entonces, basándonos en esa información, tenemos que más o menos lo que se debe de manejar es aproximadamente 1 miligramo cada 4,5 kilos del paciente, ¿verdad? A eso lo consideramos como una potencia baja. Una potencia media serían 3 miligramos cada 4,5 kilos del paciente y una potencia alta 6. Entonces, ¿qué hacemos? Pesamos al paciente, lo dividimos entre 4,5 y luego lo vamos a multiplicar por la potencia que queremos, 1, 3 o 6. ¿De qué depende la potencia? De la intensidad de los síntomas, ¿verdad? Si los síntomas son leves, pues lo vamos a multiplicar por 1. Si son moderados, 3, y si son muy severos, pues 6. Entonces, es la manera de calcular la dosis así más matemática. 30 kilos, por ejemplo, entre 4,5 serían 6,6 miligramos. Por una potencia media, 3 nos da aproximadamente 20 miligramos en 24 horas y luego lo dividimos en 2 o 3 tomas al día, esos 20 miligramos. El esquema que yo uso en general, ¿verdad? Aquí esta diapositiva está para el autismo, pero también lo uso en las epilepsias. Es esta forma gradual. Empiezo con 0,5 miligramos kilo día, una semana, y les pido que me reporten ahí un mensajito del WhatsApp, cómo va. Luego subimos a 1 miligramo por kilo en la segunda semana, luego a 1,5, a 2 si es necesario, ¿verdad? Y ya vimos, por ejemplo, cómo en el caso de la epilepsia, muchas veces tenemos que llegar a 4 o más miligramos por kilo por día, pero haciendo una monitorización semanal de cómo va respondiendo el paciente. En caso del autismo o de síntomas leves, como puede ser ansiedad, estrés, un insomnio por ansiedad, pues puede responder con dosis bajas, no requieren dosis muy altas. En cambio, esclerosis múltiple, epilepsias refractarias, pues casi siempre tenemos que irnos a las dosis mayores. Y también se está utilizando mucho en veterinaria, ¿no? Por eso mi mascota que se la hemos dado, que es una perrita pug muy alérgica, se la hemos dado en su alimento y también mejora la perrita, ¿no? Muy bien, con esto termino mi exposición, y espero preguntas, comentarios. No se preocupe, doctor, si le tenía que seguir, usted sígale, que aquí todos en el chat, mire, yo le dije que usted tenía fans, porque aquí ya nos pusieron en el chat, por favor, que siga la sesión, por favor, no la corten. Yo creo No, que sí fue terminé, excelente. sí terminé las diapos, la última es la de la perrita. Me encantó lo que mencionó de la sugerencia en la toma, porque justamente nosotros en nuestro catálogo tenemos esta recomendación y de hecho les compartimos a nuestros usuarios una tablita en donde para que ya no se andan quebrando tanto la cabeza, ya llevan ahí la cuentita hecha, solamente ya se tendría que hacer esta cuenta en caso de que pues no encuentren el peso ahí, pero les tenemos aproximadamente de 7 a 8 escalas de peso, simplemente pues para Sí, mejorar todavía un poquito más la interacción. Vamos claro. a compartir algunas preguntas. Fíjate que vi por ahí algo que decían del THC y la legalidad, ¿verdad? Bueno, aquí hay que mencionar que el CBD, el CBN, CBG, que son otros cannabinoides, son de uso libre, ¿verdad? El THC no es que sea ilegal, el THC es de uso controlado, eso sí, requiere una receta especial de estupefacientes, ¿verdad? Pero no está así prohibido, que no se pueda usar en ningún caso, ¿no? Sí, y hay algunas farmacias que pueden hacer el producto a medida, o sea, como tú lo requieras, con
qué tanto THC, qué tanto CBD, ¿verdad? Y te hacen una mezcla, pero claro, hay que tramitar este permiso de estupefacientes, ¿verdad? Ese tipo de recetas que se llaman magistrales. No son productos de comercialización en general, sino son específicos para ciertos pacientes, para ciertos casos, ¿verdad? Pero no es de uso libre, pero sí se puede utilizar en ese marco legal, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que Sí. nos hacen, que esta también es muy común. Nos dicen, ¿a partir de qué edad lo utiliza, doctor? Bueno, yo lo estoy utilizando en epilepsias desde lactantes, desde niños de 8 meses, 9 meses, que empiezan con los famosos crisis que se llaman espasmos infantiles, que esos espasmos infantiles producen daño neurológico, ¿verdad? Y entonces es bien importante controlarlos en lo más pequeño que se pueda el paciente. De hecho, les platico, me tocó ver un caso de esclerosis tuberosa que se diagnosticó intrauterinamente, o sea, el niño todavía no nacía y ya se le había hecho el diagnóstico por ecografías de 3D, donde se veía que había tumorcitos en el cerebro, tumorcitos en el corazón, estas patologías. Entonces, eh, el niño, me hablan, ¿verdad? Para atenderlo, y me habla el pediatra y me dice, oye, Carlos, conocido amigo, me dice, tienes una interconsulta aquí en la maternidad. Y yo, en la maternidad, qué raro se me hizo, ¿verdad? Pues casi no me pasa eso. Y le digo, ah, sí, ¿en qué piso está el niño? No, el niño todavía no nace, lo tienen en la sala de partos. Y le digo, ¿cómo? ¿Pero por qué quieres que lo vea? Pues es que trae esto y esto. Y me platico, ah, caray, le dije, no, pues ahí voy, ¿verdad? Es la primera vez que me enfrenté a esa situación clínica. Entonces el niño nace, recién nacido, y pues lo empezamos a vigilar. Le hicimos una resonancia, vimos efectivamente las lesiones, los tumores, le hicimos un electroencefalograma y traía muchas descargas, pero todavía no empezaba a convulsionar el niño, ¿verdad? Todavía no tenía ningún evento convulsivo. Y le dije al pediatra, mira, su electro está que da miedo. Le dije, este niño va a empezar a tener una epilepsia muy difícil, probablemente síndrome de West. Entonces, ¿cómo ves si le planteamos a los familiares iniciarle un tratamiento preventivo antiepiléptico y CBD, ¿verdad? Que nos puede ayudar en el control con seguridad. Y sí, se lo empezamos a dar desde el mes de edad, ¿verdad? Este niño lo pude seguir años, ¿verdad? Y tuvo su primera convulsión por fiebre por allá como a los 4 o 5 años, ¿verdad? Sí, estuvo sin convulsión. Y el niño va a la escuela, etcétera, tiene un rendimiento medio académico, pero creo que fue algo bien importante para salvar el daño neurológico, ¿verdad? Es un solo caso, no puedo generalizarlo, ¿no? Pero nos fue muy bien con ese paciente, ¿no? Entonces, lo he utilizado desde niños muy chiquitos, puro, CBD purificado. Wow, doctor, de verdad yo me impresioné porque estamos hablando de que aquí sí el cannabis medicinal en como coadyuvante de su tratamiento, pues prácticamente lo acompañó y previno este daño neuronal por 4 años. La verdad fue, bueno, Sí. me sorprendió muchísimo. Nos dice Priscila, ¿para una niña con síndrome de Down le podría ayudar? Bueno, le podría ayudar a los síntomas que traiga agregado la niña, ¿no? De su síndrome va a tener una comorbilidad, ¿verdad? ¿Qué me ha tocado ver frecuentemente en los niños con síndrome Down? Conducta agresiva, ¿verdad? Eh, hiperactividad, problemas de sueño, ¿verdad? Entonces, sí lo he utilizado en síndrome Down para manejar estos síntomas, sobre todo la modulación de conducta, la modulación emocional. Fíjense que antes de que saliera el cannabidiol, pues no teníamos más que risperidona, ¿verdad? Aloperidol, algunos ansiolíticos, y con eso manejábamos los pacientes, ¿verdad? Porque no había más.
empiezo a utilizar el cannabidiol, la verdad que ya tengo años de que no tengo que recetar risperidona ni nada, y pues bueno, eso es un beneficio por la cuestión de efectos secundarios que se pueden presentar con el uso de los psicofármacos, ¿verdad? Entonces, nos da un plus de seguridad, nos da un plus de tolerancia, ¿verdad? Y en esos casos de síndrome de Down lo he utilizado para esos síntomas. Ok, muchas gracias, doctor. También nos preguntan que si ha encontrado alguna contradicción al usar CBD en niños. Contradicción. Bueno, como vimos ahí en el caso de la epilepsia, algunos casos pueden darnos un efecto que se llama efecto activador, o sea, o lo que le llaman upregulation en Estados Unidos, ¿no? O sea que en lugar de mejorar el síntoma se te empeora, ¿verdad? Y esto puede suceder con convulsiones, pero también puede suceder con el sueño o con las situaciones emocionales, ¿verdad? Ahora, ¿qué cuidados hay que tener para el cannabidiol con otros medicamentos? Hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la neurología, es bien sabido que medicamentos como el clobazam, que se llama Frisium, que es un antiepiléptico que se usa pues relativamente frecuente en epilepsias rebeldes, cuando uno da el cannabidiol, los niveles en sangre del Frisium se van al doble, al triple o más, porque compiten con la enzima hepática P450 de ese sistema, y entonces se va acumulando el frisium y pues te tumba el paciente. Le da una sedación súper importante, hipotonía, ¿verdad? Pues eso no nos conviene. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa interacción. La otra interacción que se ve más frecuente, sobre todo en adultos, es con los anticoagulantes, ¿verdad? Los anticoagulantes y el cannabidiol. Cannabidiol puede hacer que el anticoagulante tenga una mayor potencia de efecto, ¿verdad? Entonces te da cierta tendencia al sangrado. Y pues si un paciente se va a operar o alguna cirugía o algo, pues igual que como la aspirina o cuando vas con el dentista, ¿verdad? Que te dicen no está tomando aspirina porque si no se te va a llenar ahí de sangre el paciente, hay que suspenderlo, ¿verdad? Entonces sí me ha tocado casos en el que, o anestésicos, ¿verdad? Entonces, en el que le suspendemos unos días el tratamiento si es que ya lo están tomando para que no vaya a haber alguna interacción con esos medicamentos. Muchas gracias, doctor. Yo creo que vamos a hacer esta pregunta y otra más porque están muy interesantes. Esta Sí. pregunta, nos la hace un usuario de Zoom que no tiene nombre, pero nos dice, ¿en su experiencia ha tenido algún efecto secundario atribuido al uso de CBD o que no se deba de usar con algún otro medicamento y por cuánta interacción? Como que lo pregunta enfocado al TDAH. Bueno, hablando de TDAH, ok, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Bueno, hasta actualmente no hay una evidencia consistente de que el cannabidiol o el cannabis medicinal favorezca el proceso de atención como lo hacen los medicamentos de primera línea. ¿Ok? Ahí no. Entonces, yo no lo uso como para tratar el TDA de primera instancia, pues no. Ahora, hay niños con TDAH que traen comorbilidades, ¿verdad? Por ejemplo, trastorno de ansiedad. Y a veces los síntomas de la ansiedad pueden ser más sobresalientes que los propios síntomas del TDA, ¿verdad? Entonces, ahí sí puede ayudar bastante el cannabidiol. O un trastorno de sueño, por ejemplo. O también tics. Entonces, en los tics, que a veces producen los medicamentos para el TDAH, lo empiezan a tomar y empiezan con los tics, el cannabidiol nos ayuda a la modulación de los tics. Entonces ahí es cuando lo uso, pero no tengo información así de peso como para decir, aquí hay que dar cannabidiol en el TDAH, no, hay que ponerle la balanza. Claro, sí, como lo menciona, ¿no? Como coadyuvante que le puede ayudar a tener una mejor calidad Sí, de vida, tal vez. Y sí, vamos a otros cerrar síntomas.
con esta pregunta. Nos dice, en base a su experiencia y casos clínicos, ¿en qué porcentaje o cómo refiere la mejoría en autismo infantil? ¿Cuál es el tiempo aproximado del tratamiento, como el tiempo de límite de uso, si hay descansos? Ok, bueno, es una buena pregunta. En el caso del autismo, pues ustedes saben, al igual que la epilepsia, es un trastorno crónico, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, pues es largo plazo. En la medida que el paciente va mejorando con las terapias, etcétera, pues podemos hacer pruebas periódicamente, o sea, de irle bajando el tratamiento. Más de un año seguro lo va a requerir, ¿verdad? Porque los procesos madurativos y de integración neurológica pues son lentos, se tardan mucho, ¿no? Entonces, cuando menos un año fácil, va a beneficiarse del tratamiento y después hacemos pruebas. Ahora, ¿cuándo dar descansos? Lo que desean de dar descansos. Bueno, esa es una situación interesante. Eh, Hay algunos pacientes que en el uso crónico nos empiezan a dar bajadas del efecto, ¿verdad? O sea, se empieza a bajar el efecto, aunque tengan una buena dosis. Entonces, generalmente eso sucede porque en el caso de los receptores, sucede lo contrario que con las benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas se inducen receptores y entonces te pide más. Acá lo que sucede es que se inhiben los receptores. Entonces, haz de cuenta que hay menos receptores y entonces, aunque le estés dando bastante cannabidiol, no obtienes el efecto. Entonces, ahí es donde aplica esos famosos días libres, ¿verdad? O descansos, en el que generalmente yo lo que les recomiendo a los familiares en estos casos, cuando veo que me están haciendo ese efecto, le digo, ¿sabe qué? Sábado y domingo no le den medicamento, ¿verdad? Entonces, damos oportunidad a que el sistema de receptores, digamos, tenga una recuperación y luego se vuelve a dar la misma dosis y ya vuelve a tener un buen efecto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo en algunos casos que me dan ese fenómeno, ¿sí? Ese es Muchas, el descanso, ¿verdad? No de suspenderlo semanas o meses, no. muchas gracias. Una última pregunta que creo que ya había aparecido muchas veces en el chat. Viridiana Sí. nos pregunta, ¿se puede utilizar en una niña de 7 años con diagnósticos de DEE94 más autismo, ya que consume clobazam 20 miligramos al día? Ok, ahí está la situación. El clobazam es el frisium, ¿verdad? Es el frisium. Entonces, lo queremos utilizar como antiepiléptico, el cannabis. Entonces, tendríamos que empezar con una dosis bien bajita, menos del 0.5, porque lo más probable es que el frisium o el clobazam se vaya para arriba en sangre. Si el paciente no está bien controlado con esos antiepilépticos, pues vale la pena probar el cannabidiol, ¿verdad? Pero en una forma muy bajita, muy progresiva y si empieza a haber problemas, síntomas, pues hacer un nivel de clobazam, a ver cómo anda, ¿verdad? Niveles de cannabidiol no tenemos a la mano clínicamente para hacerlos, ¿verdad? Pero del clobazam sí. Entonces, si está muy arriba, pues ya no nos dio más oportunidad, ¿verdad? Entonces, yo generalmente lo que hago es que, pues bueno, los casos que me llegan a cannabis medicinal, pues ya traen todo, ¿verdad? O sea, ya les dieron clobazames y Sabril y valproatos y todo eso y no tienen un buen control. Entonces, empiezo con el cannabis y luego empiezo a bajar el clobazam poco a poco, gradualmente, para que no me dé ese problema de interacción. Entonces, sí se puede usar, pero con mucho cuidadito, ¿verdad? Dosis muy bajitas y muy lentas. Muchas gracias, doctor, por haber respondido esta, pues esta sesión de preguntas que pues yo creo que todos estaban muy ansiosos por más que nada tocar este tema. Muchas gracias. Agradezco la invitación, muy amables.
Les iba a decir como decía Vicente Fernández, mientras aplauden yo sigo cantando, ¿verdad? No, Pero bueno, ya es tarde. a nosotros nos va a tener aquí de espectadores porque nos encanta aprender. Estas sesiones tienen el único objetivo de aprender y de hecho esta sesión es especial. Déjeme decirle, doctor Carlos, que debido a que muchas personas se acercaron principalmente, bueno, déjeme contarle que estamos rompiendo récord de audiencia de un jueves con un invitado. Gracias, doctor, de verdad, pues Al nos vestimos. contrario, Yo creo que nunca habíamos tenido a un invitado que, si bien en México la evidencia científica es muy poca, qué honor que pues usted nos haya platicado de sus propios artículos científicos. Muchas gracias. gracias, Fabiola. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches, hasta luego.